Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Aquí para los hermanos que están en las redes, para los que lo van a escuchar después y también para los hermanos que están allí en nuestras redes, para los que van a llegar después, porque de pronto no lo pueden oír ahorita, pero sí más tarde, mañana, pasado mañana, dentro de 7 años, ¿cierto? Uno no sabe que le impacte algo. Bien, la palabra de este día de hoy va a ser algo pues extraordinario, nos va a ayudar un poquito más a traer claridad con respecto a lo que venimos aprendiendo, y seguramente pues así como Dios ha venido corrigiendo de pronto conocimiento, nos ha venido corriendo el velo, pero para el que quiera entrar un poquito más adentro, que no se quede en la puerta, que no se quede en el atrio, sino que pueda entrar al lugar santísimo para poder conocer la revelación de la palabra del Señor. Vamos a recordar desde dónde venimos para poder entrar al tema que traemos hoy, que ya no tiene nada que ver con mandato, ni tradición, ni costumbre, sino vamos a analizar la segunda parte del versículo que nosotros venimos trabajando, de lo que es Gálatas 3. Y vamos a recordar un poquito, y estamos nosotros hablando de lo que es el hombre interior, cómo es que Dios está formando, está instruyendo, está preparando a aquellos que pues vamos a tener el honor y el privilegio de irnos con el Señor si nosotros nos dejamos formar por Él, si nosotros somos obedientes a su palabra, si nosotros sacamos todas aquellas enseñanzas que son de hombre, que son de tradición y que no tienen nada que ver con lo que nos enseña la palabra de Dios. Y venimos hablando sobre el hombre interior, y recuerde que habíamos tomado un versículo que es Romanos 7:22, y dice así: pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. El hombre que Dios está buscando es aquel que se deleita en su ley, en su palabra. El hombre espiritual es aquel que juzga, pero él no es juzgado de nadie. Y el hombre adorador, aquel que rinde culto al Señor con sus obras, con sus hechos, es aquel que aprendemos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hablar en verdad significa con un corazón sincero. Porque yo puedo venir, yo puedo cantar, yo puedo levantar mis manos, yo puedo hacer muchas cosas supuestamente para Dios, pero el mismo Señor está diciéndole al pueblo, su corazón está lejos de mí. Porque no es lo que hacemos, no es lo que
tratamos de agradar al Señor, sino que cumplamos lo que dice la Escritura, pero con amor y con temblor. Es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, dice que para que nosotros podamos identificar cuál es ese hombre escondido que está en nosotros, cuál es ese hombre interior, ese hombre adorador, ese hombre espiritual que está escondido con Cristo en Dios, y que a través de nuestro conocimiento de la palabra nosotros vamos a estar sacando o aprendiendo, como veíamos en el ayuno de ayer, que hay que aprender a hacer el bien, porque ya el mal viene en nosotros, la inclinación a lo malo está en nosotros. Y que dice el Señor, aprenda a hacer el bien, deje de hacer lo malo y aprenda a hacer el bien, porque es lo que nos permite identificar, nos permite asegurarnos que estamos testificando, que estamos permitiendo que lean en nosotros la obra del Señor y el mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice Pablo, se pregunta, y la inquietud del apóstol Pablo con respecto a los Gálatas, debido a su extravío, debido a que ya como que las cosas ya no eran iguales, como que las cosas han cogido por otro camino, porque a veces llegan algunos infiltrados, a veces llegan algunos falsos hermanos, a veces escuchamos, óigame bien, porque la base de hoy tiene que ver con el oído. A veces escuchamos lo que no debemos escuchar, y esa situación nos va a cambiar la fe, nos va a cambiar la dirección de lo que nosotros venimos haciendo con respecto a la palabra del Señor. Es impresionante, digamos, lo que vamos a aprender y lo que Dios nos va a enseñar, porque seguramente es como la inquietud que hay en muchas personas. ¿Por qué yo no tengo fe? Yo oigo, yo trato en lo posible de agradarle a Dios, pero no encuentro resultados. Y vamos a mirar, hermano, porque la verdad nos hace libres, la verdad no tiene muchos seguidores, al contrario, tiene muchos opositores, pero nosotros estamos buscando esa verdad, y que seguramente vamos a tener que dejar muchas cosas para seguir la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Vayamos por favor a Gálatas capítulo 3, versículo 2. He tomado 4 versiones porque cada una de ellas me da una pauta, me da, digamos, como una dirección hacia lo que realmente Pablo nos quiere hablar. Cuando nosotros desconocemos la Escritura, y en especial el mal concepto que nosotros tenemos de que Pablo es complicado, de que Pablo es difícil, porque hay muchas cosas de la Escritura que nos enseñaron que no eran así, que no era lo correcto. Y entre esas está el concepto de que el fin de la ley es Cristo, y están hablando de que con el Señor ya no hay ley, ya no hay nada, ya no hay ningún principio, porque Cristo abolió, Cristo quitó, Cristo tumbó. Pero si nosotros vamos al escrito, a la palabra que hay allí, vamos a encontrar que no es que el fin determinar, sino el propósito de la ley es Cristo. Porque nosotros sabemos que la misma palabra nos dice que la ley era débil, por cuanto había cosas que la ley no podía perdonar. Y por eso el Señor mandó a su Hijo, hizo lo que hizo para quitarle ese efecto negativo de la ley, y ahora darnos una nueva visión, una nueva luz, para poder entender lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Voy a leer la versión de la Universidad de Jerusalén. Dice así: quiero saber de vosotros
una sola cosa. Óigame bien, una sola cosa. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Óigame bien que hay unas palabras claves que nos van a ayudar a entender lo que dice Pablo en Romanos, lo que dice Pablo en Corintios, lo que dice Pablo en Gálatas, para poder saber realmente qué es lo que nosotros estamos cerrados y qué es lo que Pablo realmente quiere decir, y no tanto Pablo, sino Cristo, que es lo que realmente el Señor dejó establecido y que nosotros ahora le estamos dando más bombo a otras cosas que a las verdaderas enseñanzas de Cristo, a las verdaderas enseñanzas del Señor. Entonces fíjese que aquí esta versión dice: la fe es por la predicación. Apunte esa palabrita y después vamos a mirar qué es lo que Pablo nos está hablando o el Señor. Leamos la Biblia Kadoshita. Dice: yo quiero saber, solo por esta única razón, ¿recibieron ustedes el Ruaj por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? Óigame bien lo que dice acá la Kadoshita. Está diciendo: somos fieles, confiamos en lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando es la palabra de Dios, ¿o es la palabra de quién? ¿Es la enseñanza que nos da la Escritura o es la enseñanza de su propia autoría de aquel que está predicando? Y por eso vamos a analizar hoy algo, si alcanzamos a analizar ese punto, porque aquí nos va a tambalear el piso. Agárrese fuerte, póngase el cinturón no de castidad, sino de amarrarse para que no se caiga y usted diga: uy, aquí qué fue lo que pasó. Pero es bonito, o sea, es bonito, es muy edificante y nos va a ayudar mucho a que usted, estas dos oídos, no solamente nos sirva para colgarnos estas cosas, sino para discernir lo que el Señor nos está hablando, para que usted empiece a sacar, a desarrollar y a crecer el hombre interior, el hombre espiritual y ese adorador del cual el Señor está buscando. Que le adoren, que le busquen, que realmente creamos en Él y en su palabra. Dice la Biblia de oro, dice: una sola cosa deseo saber de ustedes. ¿Habéis recibido al Espíritu Santo por las obras de la ley? Óigame bien, o por la obediencia a la fe que ha sido predicada. Fíjense que son palabras muy claves, son palabras que nos van a ayudar para poder entender lo que dijo Cristo, no tanto el apóstol Pablo, sino lo que dice el Señor, porque lo que yo debo de predicar es lo que habla Cristo, lo que enseña Cristo. Pablo sí, él dice que él busca que lo que él enseñe no se salga de las Escrituras, no se salga de la verdad del Señor, ¿ya? Y dice: la obediencia, usted y yo recibimos el Espíritu el Espíritu Santo por la obediencia a la fe de lo que nos han predicado. Mire, hermanos, nosotros no hemos entendido o no le hemos dado el valor de la persona que predica la palabra del Señor. No le hemos dado la importancia y cuánto bien o cuánto mal nos hace cuando nosotros no predicamos la palabra de Dios. Cuando usted se pone a hablar locuras y se pone a decir que los no sé qué, que los no sé cuánto, y trata y pone de su propia autoría, le estamos haciendo un daño mortal al cuerpo de Cristo. Y le estamos llevando a que la gente no crea en el Señor, sino crea en el vasito con agua, crea en que me puedo ir de rodillas de aquí hasta Bogotá, crea en miles de cosas
menos lo que está escrito acá. Menos, o sea, no honramos la palabra de Dios. Damos la palabra, decimos un versículo y cogemos por todos los lados, menos lo que dice la escritura. Y nos estamos perdiendo realmente de enseñarle a la gente algo que Dios le puso en sus manos, llámese un símbolo, llámese una prédica, llámese una alabanza, llámese lo que se llame, Dios le ha encargado y que a través de eso debemos de hacer las cosas para Dios y para aquel que está escuchando. Porque las cosas son para el oidor. Porque si yo oigo la palabra, me motiva, me anima, yo la obedezco. Porque estoy animada, porque la entendí, porque la comprendí, porque me va a ayudar a mí a seguir creciendo y a seguir caminando dentro de los parámetros del Señor. Por eso dice, por la obediencia. Y recuerde que la palabra fe en el hebreo hace referencia a que a obedecer. Escuche y obedezca la palabra que nosotros nos ha dado el Señor por medio del predicador, por medio del mensajero, por medio del profeta, por medio del pastor, por medio del evangelista, por medio del instrumento que Dios ha puesto delante de nosotros. Y leamos lo que dice la Reina Valera, que es la que generalmente maneja todo el mundo. Dice de la siguiente manera: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense que siempre nos están hablando de qué, de la fe, y la fe está depositada en la predicación, está depositada en mi caminar y en la fidelidad a su palabra, está encaminada a la obediencia, pero todo, hermano, todo lo que aquí, cualquiera de esta versión, todo está basado en la prédica, en la enseñanza, en la instrucción y en lo que usted ha preparado para servirlo en la mesa de aquellos que estamos escuchando la palabra. Y por eso es importante, hermano, vuelvo y le repito, que si a nosotros nos han dado una enseñanza, una alabanza, usted debe poner de lo mejor de usted para entregarle esa palabra al Señor. Y por ende, para que nosotros sigamos creciendo en fe. Sigamos caminando independiente de las situaciones, independiente de las cosas, sigamos porque hay una palabra que me motiva, hay una predicación que me anima, hay algo que me enseñaron, yo no, es que lo dice la palabra. Y por eso es importante, hermano, para que usted pueda diferenciar entre la prédica del Señor por medio del Espíritu Santo, usted tiene que leer la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que escudriñar para poder decir lo que dice la Escritura. Juzgo, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Puedo juzgar? Sí, porque el Señor me está diciendo. ¿Quién juzga a mí? Si yo estoy en lo espiritual, la Biblia me dice, no me puede juzgar. Usted dirá, voy a mirar que lo que nos enseña Elsa, nos enseña el predicador, está basado aquí, luego no puedo juzgarla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Ya? Es que no digan nada, no enjuicien. ¿Quién dijo que no? Si la Biblia me está diciendo. La palabra de Dios me está diciendo, juzgue. Y juzgar no es criticar, juzgar es analizar, juzgar es mirar las cosas para luego tomar una decisión si me sirve o no me sirve. ¿Sí me hago entender? Listo. Ahora, el apóstol Pablo está inquieto porque por el modo en que ahora están caminando los gálatas. Estaban de acuerdo a lo que se había dejado en la base, el principio, se le habían dado los requerimientos y resulta que, resulta que llegaron los infiltrados, resulta que llegaron los falsos hermanos,
Resulta que llegaron los falsos apóstoles, llegaron los falsos porque estamos viviendo en la falsedad de la palabra de Dios. De aquellos que se dicen ser, pero no son. Aquellos que el Señor dice que los prueben para ver si son o no son del Señor. No estamos pecando, hermano. Y ese es un golazo que nos han querido meter para que usted no diga, no hable, no juzgue y no diga, no es la palabra de Dios. Y como lo que usted me enseña o me está diciendo o me está llevando no es del Señor, no estoy llamado a obedecer. Por eso es importante lo que vamos a aprender aquí, que es impresionante lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que nadie nos venga a engañar. Así venga el rey Pepinito vestido de oveja y venga quien venga, porque usted lo tiene allá, que es un alto funcionario, que es un pastor de no sé qué cosa, pero resulta que a mí la Biblia me está diciendo otras cosas. No es la persona, es lo que sale de la persona, dice el Señor, lo que afecta, lo que llama, lo que me motiva o lo que me destruye. Eso es lo que me dice la Escritura. Mire que voy a trabajar con la Reina Valera y las otras van incluidas ahí, o sea, lo que es la Kadoshita, la versión de la Universidad de Jerusalén, la Kadosh o la Biblia de oro. Vamos a trabajar sobre Gálatas 3:2, pero de la Reina Valera, y le repito, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros ya sabemos, ya conocemos que las obras de la ley son las disposiciones del hombre que ha impuesto, que ha traído, que le ha cambiado la dirección a un mandato del Señor, a algo que el Señor dejó, a algo que el Señor enseñó, y que por beneficio propio o por las razones que sea, ese líder, ese predicador o ese que viene desde hace 300 años con la misma error, aquí está diciendo una cosa, pero la Biblia me habla otra. Por eso el Señor dice que el Espíritu del Señor es el que me va a llevar y me va a convencer y me va a mostrar si realmente es de Dios o no es de Dios. La palabra recibieron en él es una palabra, voy a leerla en griego o voy a decir el significado, no voy a leerla porque a mí ya se me olvidó cómo leer el griego y cómo se escribe en el griego. Me enseñaron, pero como no volví a practicar se me olvidó. La palabra recibir, óigame bien, en el griego significa dejar entrar, significa lo tomaron, significa lo aceptaron, significa lo percibieron. Percibimos, aceptamos, tomamos o dejamos entrar al Espíritu del Señor en nosotros cuando creímos en la obra del Señor, cuando creemos en el Señor, en su obra expiatoria, en que Él me salvó, en que Él me redimió, en que Él me compró con su sangre. Si nosotros hemos creído en Él, dice la Escritura que en ese momento el Espíritu del Señor mora en mí. Ha entrado, lo he recibido, lo he aceptado como parte de la promesa del Señor para que Él me discierna, para que Él me convenza, para que Él me guíe. Si yo no lo he recibido, es decir, que yo no lo he aceptado, y vamos a mirar un montón de cosas para que usted sepa, ¿yo realmente tengo el Espíritu Santo? ¿Realmente yo he aceptado al Señor? Porque aceptar al Señor es permitirle que el Espíritu de Dios entre en usted y empiece a hacer cambios. Empiece a tanto que hablamos nosotros en el día de ayer, de cambiar, transformar mi mente, porque mientras no cambiemos nuestra mente,
el resto de cosas no van a cambiar. Vamos a seguir ahí, vamos a seguir plantados, vamos a seguir patinando en lo mismo, porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que haga la transformación, que haga el cambio de la palabra del mundo por la palabra del Señor, por la tradición del hombre, la costumbre de la nación o el mandato del hombre, por lo que dice la Escritura, por lo que manda el Señor, por lo que está escrito de Él, para que nosotros nos identifiquemos con su causa, para que nosotros seamos guiados por el Espíritu del Señor. Entonces la palabra recibir en el griego significa dejar entrar. Usted lo aceptó. Por eso el Señor dice que cuando Él que dice no se vayan, ¿qué eres? Porque vendrá el Espíritu, vendrá y lo llenará y nos guiará y nos preparará y hará de nosotros lo que tiene que hacer para podernos ir con el Señor, para que nosotros realmente estemos vestidos de la novia, de las obras, para que nosotros tengamos ese incienso, que son las oraciones que salen de nosotros. ¿Listo? Bien. Entonces, dice, las obras de la ley, vuelvo y le repito, son las disposiciones de los hombres expresados en costumbres, en tradiciones y mandamientos. Por eso cuando nosotros leamos, necesitamos saber si es la ley del pecado, la ley de Dios, la ley del Espíritu, la ley de la carne. ¿Cuál ley es la que me está hablando? Y por eso hay que entender el contenido de todo el capítulo para poder identificar lo que me está diciendo Pablo, para poder identificar lo que le está diciendo la Escritura. Ahora, a partir de hoy, vamos a estudiar la segunda parte del versículo, de la inquietud del apóstol Pablo, y es, o por el oír con fe. Y vamos a analizar y vamos a mirar todo esto, lo que nos va a enseñar el Señor. Destápese sus oídos, no se moleste si por algún momento la palabra le cayó, la palabra le redargulló, la palabra lo confrontó, porque quiere decir que Dios nos está dando una oportunidad de cambiar, como decía Neila Murcia, que cuando Dios me habla, cuando Dios me exhorta, cuando Dios me dice que estoy mal, es porque me está dando la oportunidad de cambiar. Me está dando la oportunidad de que cambie un error por una dirección recta y correcta. No nos enojemos por eso. A mí me gustó mucho eso, lo que ella nos enseñó. Ahora, fíjense que dice, o por el oír con fe. Ustedes recuerdan lo que Pablo habla en Romanos y lo que habla, creo que Habacuc. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Fíjense que Pablo a los romanos le dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. No cualquier palabra, no cualquier enseñanza. No me interesa quién sea el que predique, sino que me hable lo que está escrito en la palabra. Que me hable lo que está escrito aquí, impreso con el Espíritu del Señor. No me interesa la fama, no me interesa si tiene avión, no me interesa si tiene lo que quiera tener. A mí me interesa es que la enseñanza que dé el predicador esté acá. Si no está en la Escritura, no me interesa y cierro mis oídos para no oír ese predicador que enseña herejía, enseña falsedad y no me está llevando al conocimiento del Señor. Dice, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Dice, estamos hablando del ser espiritual o el interior o el hombre adorador, para que pueda surgir, para que pueda salir, como nos decía ayer Manuelito, es necesario que mengue el hombre exterior para que salga el hombre interior. Para que crezca, para que haga lo que necesita hacer, porque el Señor viene por el espiritual, el Señor no viene por la carne.
El Señor no viene por los carnales, ni viene por el mundano, viene por aquel que escuchó el sonido de su voz y dijo, quiero seguir, quiero seguir. Si nosotros oímos la voz del Señor y estamos aquí es porque hemos oído la voz de nuestro pastor, el que está arriba. Y el Señor ha puesto a que alguien guarde y cuide mi caminar, me guíe, me cuide y me proteja, que son los predicadores. Pero para que yo no me salte la cerca y de pronto no esté creyendo en algo diferente, debo de mantener mi lectura con la palabra del Señor. Ahora, para que mi hombre interior permanezca firme, estable, preciso, equilibrado, necesito darle de comer. Recuerde lo que yo les enseñé de cómo se le da de comer al hombre interior, y es por los oídos. Y el único alimento que come el hombre interior es la palabra. Mi cuerpo físico comerá lo que usted quiera, lenteja, arroz, hamburguesa, perro, pizza, lo que usted quiera. Pero el hombre interior, el hombre espiritual, aquel hombre que viene a buscar al Señor, solamente se alimenta de la palabra de verdad. Porque si yo invento, si yo enseño algo que no está, yo voy a enfermar mi hombre espiritual. Y voy a menguar mi relación y voy a decir, no, yo como que no creo, yo como que no busco, yo como que, yo no sé. Entonces, cuando mi hombre interior está débil y no está fortalecido y no está firme, pues yo estoy mal. Porque cualquier viento de doctrina, cualquier situación me va a sacar del camino del Señor. Me va a llevar a tener pompitas de jabón, globitos en mi cabeza y no tiene nada que ver con el caminar en el Señor. Y vamos ¿qué es el oído? Porque dice, ¿cuál es la parte que a él le preocupa? El oír. El oír, dice, o por el oír con fe. El oído es uno de los órganos de los sentidos que están conectados a dos cosas. Su oído, el oído que Dios nos dio, por eso nos dio dos ojos, nos dio una sola boca para que no hablemos tanto. Nos dio dos oídos para que escuchemos por los dos lados y no digamos me entró por aquí y me salió por aquí, sino que entró por ambos lados, encontró su punto y siguió al corazón para seguir haciendo su obra y su tarea. El oído es uno de los órganos de los sentidos que están conectados a dos aspectos, a dos partes: la comunicación y el aprendizaje de lo que yo estoy escuchando. Fíjense que aquí solamente vamos a hablar de lo que se escucha, de lo que usted escucha. Yo soy una persona que yo, cuando oigo a una persona, yo le presto atención a las palabras. Y yo a veces le digo, ¿y usted por qué dijo esta palabra? A veces la gente dice, ay no, pero es que, no, yo no lo quería decir, pero salió de su boca. Pero usted lo dijo. No, eso no era lo que yo quería decir, pero salió, ¿cierto? Porque yo soy así, yo le presto atención a cada palabra, porque de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que sale de su boca, yo sé si es del Señor o no es del Señor. Yo no estoy esperando que Rosita me hable, a ver cómo me defiendo, a ver cómo le corto la cabeza. No, yo le estoy prestando atención a lo que sale de su boca, porque lo que sale de la boca de ella me va a afectar, me va a edificar, me va a ayudar, o qué condiciones, o qué es lo que va a hacer lo que salió de la boca de ella. Recuerda lo que dice el Señor, que a mí no me afecta lo que entra, sino lo que sale. Lo que sale de esa boca y entra por mi oído, lo que sale de mi boca y entra a los oídos de los demás, es lo que va a afectar, es lo que va a ayudar, es lo que me va a fortalecer, es lo que me va a ayudar a pelear en un momento determinado cuando estemos pasando una situación. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Dice, estos dos aspectos son importantes, hermano. Por eso cuando usted escuche la palabra de Dios, o escuche a su jefe, o tenga una conversación con su pareja, préstele atención. Ay, ya va a hablar,
ay, tan aburrido. Entonces, usted cuando toma esa actitud de no querer oír a la persona, usted es la única perjudicada porque usted no le está prestando atención. Y a lo mejor la persona le está diciendo algo que necesita y usted puede estar en su defensa con su escudo, ni siquiera le escuchó lo que esa persona le quería hablar, lo que esa persona le estaba diciendo. A lo mejor con una palabra usted dice, uy, la persona está viviendo una situación de soledad, uy, la persona está viviendo una situación económica, uy, la persona, pero como usted le tiene malas pulgas, usted no acepta, por eso cerramos los oídos y no escuchamos lo que ese corazón, lo que esa boca habló, y seguramente en mis manos estaba el apoyo, el ayuda para esa persona. Ahora, fíjense que el oír en griego significa fama o rumor. Fama o rumor. Fama. Como uno dice, uy, esa persona tiene fama. ¿Por qué? Porque ha oído lo que ha hecho esa persona, ¿cierto? Tiene fama, y tener fama puede ser porque tiene autoridad o porque tiene un buen nombre, tiene un testimonio o tiene mala fama. Es decir, tiene un nombre, tiene una postura. Eso es lo que significa en el griego la palabra oír. No le traje nada de eso porque me interesa ese el significado. Dice fama o rumor, pero en el hebreo rumor, o sea, el rum rum, ¿no? Por ahí escuché un rum rum, y es que escuchó al gato que estaba durmiendo al pie suyo. Porque es que nosotros somos así, nos gusta prestarle nuestros oídos y oír rumores. Y después eso afecta mi vida, mi relación, esa comunicación me va a llevar a que tenga una mala condición, una mala postura hacia la persona de la cual me vinieron a hablar. Por eso es importante que tengamos cuidado. Una cosa que yo me siento y diga, venga, necesito esto, venga, necesito hablar sobre esto. Otra cosa es levantar falsos testimonios y decir cosas que no son. La palabra oír en el hebreo dice que es una raíz hebrea. La palabra en el hebreo no viene de ninguna parte, es una raíz que significa acusar, que significa prestar atención. Óigame bien, empezar a hablar, porque cuando usted escucha y usted termina de oír el mensaje, termina de oír la persona, usted se prepara ¿para qué? Para hacer su defensa o para responder la inquietud que la persona que yo estaba escuchando ahora me toca a mí hablar. Y eso es lo que significa la palabra oír, es empezar a hablar, cantar, anunciar o testificar. ¿Sí me van a entender? ¿Vamos bien ahí? La palabra oír en el griego significa fama o rumor. En el hebreo significa acusar, prestar atención, empezar a hablar, cantar, anunciar o testificar. Nosotros oímos cantar, ¿cierto? Ahorita la enseñanza, oímos a Miriam. Y cuando Miriam estaba orando, nosotros estábamos después que siguiendo la oración de ella, estábamos dispuestos a ¿qué? A responderle, aunque ella está aquí y nosotros allá, nosotros estamos respondiendo a la oración que ella nos lleva, al versículo que ella leyó. ¿Sí me van a entender? Esto es lo que hace referencia, por eso es importante prestar atención a las personas que están hablando y venir con una actitud de aceptar, y si no, pues pedirle al Señor, ayúdeme, Señor, con esta situación. A prestarle atención, porque de pronto nos vamos a perder de algo maravilloso, de algo extraordinario, pero como tengo un mostrico aquí por los demás, tengo una amargura, tengo una culebra contra alguien, pues no le voy a escuchar. Y a lo mejor tendrá muchas cosas importantes que hablar y que decirnos. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Bien. Este órgano, es decir, los oídos, tiene
cuya actividad es el oír. El oír, primero es un acto, o sea, que usted preste atención a la persona que está hablando, es un acto. Si yo no le presto atención, simplemente no estoy teniendo una actitud, no estoy teniendo una postura, no quiero escucharlo. Y dice que el oír es un acto de escuchar, vuelvo y le repito, de prestar atención, de estar atento a un mensaje, a una palabra o a un sonido. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Ahora, miren lo que dice aquí la escritura, porque yo sobre el oído nosotros hemos hablado y es lo que la enseñanza que yo llevo desde febrero en Piedecuesta, hablando sobre la forma y la manera cómo aprender a oír la voz de Dios, porque eso es importante, aprender a oír la voz de Dios, que viene a través de la persona que está predicando, la persona que está enseñando, por la palabra que yo escucho o por mi relación que tengo con el Señor. Dice que el oído tiene como función, ¿cuál es la función? Tiene una actividad. ¿Cuál es? Oír, escuchar. Esa es la actividad, pero tiene una función. ¿Cuál es la función de mi oído? Mantenerme en equilibrio. Si usted y yo escuchamos un rum rum, ¿qué va a pasar con su vida? Se desajusta, se desequilibra. Cuando escuchamos una mala noticia, ¿qué nos pasa? Algunos se desmayan, ¿cierto? Algunos le da la pálida, otro le da cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el oír es lo que me determina a mí el mantenerme de pie, el mantener equilibrada mi vida, equilibrada mis emociones, equilibrada mi cuerpo y una relación con el Señor. Por eso dice que la actividad de mi oído, volví y repito, y quiero que se aprendan esto, porque lo que nosotros vamos a aprender nos va a ayudar mucho en nuestra relación con el Señor, a mejorar, hijo, creo que las pilas, a mejorar mi relación con el Señor, a mejorar mi relación con el Señor y a mantenerme en equilibrio. Si yo escucho a una persona que yo sé que el decir o las palabras que salen me desajustan, me traen ira, me traen contienda, me traen todo eso, entonces, ¿qué está haciendo esa palabra? Me desajustó. En el oído nosotros tenemos 3 huesecitos y esos huesecitos deben estar en igualdad de condiciones. Ninguno puede estar ni más arriba ni más abajo, porque si alguno de ellos está 1 milímetro más arriba que el otro, se presentan los vértigos, se presentan los mareos, se presenta el que no me puedo mantener en pie porque no hay el equilibrio. Los 3 huesecitos deben estar en la misma posición y en la misma condición. Mi hermana, la fonodióloga, dice: nunca se eche nada en el oído, ni gotica ni nada, porque el oído tiene agua y usted se echa una gotica y entonces ahí ¿qué estamos haciendo? No se eche los copitos, no se eche nada, y si le rasca mucho, solamente jálese acá esto así o rásquese aquí y listo. Pero hay gente que se mete el lapicero y le sale al otro lado. Coge un montón de cosas y rasque, y eso rasca más bueno, ¿verdad? Y uno quisiera como meterse la mano, quién sabe qué cosa. Bien, ahora, ¿cuál es la actividad de mi oído? Tiene una actividad, es escuchar, prestar atención a lo que me están hablando, prestar atención al que está predicando, porque cuando yo me desvío, yo me pierdo de lo que me están diciendo y puedo perder algo importante de la enseñanza. Y dice aquí, el oído tiene la función de mantener el equilibrio del cuerpo. Ahora, dice que tiene 3 huesecitos, uno llamado el martillo.
La palabra de Dios en Proverbios 25, 18 dice así: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Mire qué tremendo lo que nos está diciendo el Señor. Proverbios 25, 18 dice: martillo que golpea, cuchillo que rompe, ¿cierto? Saeta es como una especie de espada, de lanza. Son tres formas o tres maneras como una persona que viene a mí a hablarme de otro, dice que es de esa manera el mensaje o lo que me está diciendo esa persona me puede llevar a mí a que esa palabra sea un martillo que me golpea, sea una saeta que me duele, me abre una herida en mi corazón, o sea, una saeta es como una flecha. Por eso el Señor dice que siempre debemos, o Pablo dice que debemos de tener la coraza de justicia. ¿Para qué? Para que los dardos del adversario no den en mi corazón y ejecute en mi corazón un desequilibrio, una tristeza, un lloro, un lamento, y tomamos una decisión errada y equivocada. Por eso es importante, hermano, saber a quién le prestamos nuestros oídos, qué es lo que estamos escuchando, a quién estamos escuchando. Dice Jeremías 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Yo leía eso y yo decía, esto es como el Señor hablando de la parábola del sembrador, ¿cierto? Hablando de las piedras, y las piedras son las aflicciones, las piedras son los problemas, las tristezas y todo eso que nosotros estamos viendo con respecto a la soledad. Por eso dice el Señor, la palabra del Señor es fuego, y si Dios me habla, pues me está diciendo, uy, aquí el Señor me está diciendo algo, el Señor me quiere corregir, el Señor quiere que yo empiece a mirar en dónde estoy errada, qué es lo que estoy haciendo con mi vida, porque lo que yo haga aquí es lo que me va a determinar si me voy para arriba o no me voy para arriba. El Señor está haciendo en nosotros una limpieza, está haciendo en nosotros una santidad, está preparándonos para la gloria del Señor en el día postrero. Ahora, el otro huesecito de los oídos es el yunque. El yunque, vamos a Isaías 41, 7. Dice así: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿De qué me está hablando aquí la Escritura? Me está hablando la palabra, porque el yunque, de acuerdo a lo que me enseña la Biblia, es la persona que es firme, que es paciente en medio de una dificultad. Es cuando nosotros estamos viviendo una situación, escuchamos una noticia, escuchamos una palabra, escuchamos un rum, escuchamos cualquier cosa, pero a mí, porque en donde se bate el concepto, donde se coge la forma, en el yunque. En el yunque, allí con el martillo, donde sacan la espada, lo ponen sobre la base del yunque y le dan martillo para darle la forma de lo que está buscando el orfebre, lo que está buscando aquel que trabaja los metales. ¿Sí me va a entender? Entonces por eso dice, tenga cuidado con el platero, tenga cuidado con el carpintero, tenga cuidado con aquel que bate, con aquel que hace las cosas, ¿para qué? Para desestabilizar a aquella persona que me está escuchando. Porque yo no sé, hay personas que les gusta mucho eso, les gusta ver sufrir a los demás, les gusta inventar, se arman unas cosas en la cabeza. Yo a veces digo, ¿será que no tiene nada que hacer? Hay bastante basura en la calle, vaya, recójala para que
no esté fomentando situaciones en la vida de los demás. Entonces, hablar del yunque es hablar de la persona firme, es hablar de la persona paciente en medio del chisme, en medio de la dificultad, en medio de la situación. Yo permanezco de acuerdo a lo que me dice la palabra. Yo me sostengo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque vuelvo y le digo, esa palabra de pronto vino como a ser como la palmera, ¿cierto? Me manda a un lado, me manda al otro, pero cuando pasa el borrascón, pasa el viento, pasa todo eso, yo vuelvo a mi lugar. Por eso es importante, hermano, que tenga cuidado con quién usted y a quién le cuenta sus cosas, para que después no sea arma de doble filo. Eso es importante, hermano. Y hablemos del tercero, que es el más pequeñito, el más chiquitín, y es el estribo. Y la palabra estribo la encontramos en Proverbios 15, 18. Mire todo lo que se produce en mi oído, todo lo que pasa con el mensaje, con la palabra, con el sonido, con el silbo, con lo que pueda haber captado mis oídos, y todo lo que va a pasar y cuáles son las respuestas que yo voy a tener de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. La palabra Proverbios 15, 18 dice: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Y eso me la habla a mí la Nueva Traducción Viviente. Me está dando a mí ese concepto de esta palabra, los estribos. Es cuando uno dice, ¡uy! Perdí los estribos. ¿Qué quiere decir? Perdí la base. Perdí, porque los estribos es la parte de la silla del caballo que pone el jinete, pone sus pies para montar y se sostiene, es decir, es lo que él se mantiene firme, sentado en donde, en la silla, ¿ya? Eso es lo que me mantiene a mí parado, y por eso dice que el que pierde los estribos, el que pierde la estabilidad, el que pierde el control, el que se deja llevar por el cuento, por el chisme, por lo que hablaron los demás, y que dice, suscita peleas, trae contiendas para usted, para su casa, para la nación, para el mundo entero, como dice la Escritura. Dice el que, creo que en algunas dice, el que fácilmente se enoja, pierde el control, ¿ya? Por eso dice, con facilidad provoca peleas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos agarrado a pelear porque le dijimos algo a alguien, la persona no le gustó, ¡uy! Salió el corcho, se destapó y se agarraron ahí a pelear, y hasta terminaron en unas condiciones que no era lo que el Señor quería. Por eso el Señor que está hablando, que en el yunque es lo que me va a dar a mí la estabilidad para la situación que yo acabo de oír, para la circunstancia que yo acabo de escuchar. Por eso el Señor habla de las tres partes. El martillo es la palabra que va a golpear. El yunque es la estabilidad que yo tengo en el momento que yo estoy escuchando el mensaje, el sonido o la situación. Y aquí dice, y el estribo es, no se enoje, no pierda el control, no pierda la visión de las cosas. Porque el único que va a salir perdiendo son los dos, o los tres, o los cuatro, o los cinco, o la familia que se agarró a pelear y terminaron con muertos y terminaron con un montón de cosas, como lo hemos visto siempre en las reuniones. O sea, por eso el Señor está diciendo, no pierda el control, no se enoje fácilmente, tome agüita, salga y dé 20 vueltas a la manzana, respire profundo, o más bien diga, ¿sabe qué? No quiero hablar, no me diga nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted va a perder el control, y esa falta de control la va a llevar a que usted se destabilice en su vida emocional, en su vida espiritual, y va a producir en su cuerpo alguna manifestación.
¿Sí me hago entender por qué es importante los oídos? No solamente para colgarnos todo esto y todo este reguero que se pone aquí como los vikingos, pero que eso también forma parte de su cultura, y es lo que hay hoy en día, es como lo que está. Ahora, fíjese que el oído nos ayuda a identificar los sonidos. Si se partió un vaso, si sonó una trompeta, si sonó el pito. Nosotros estamos aquí, pero nosotros estamos escuchando que pasó el carro, que pasó la moto, el gato que seguro está aquí, el perro que ladró, pero nosotros estamos aquí, pero estamos captando lo que está a nuestro alrededor, porque es que nosotros no somos unidireccionales como los micrófonos. Los micrófonos uno los compra unidireccionales. ¿Por qué? Porque solamente capte el sonido mío y que no capte lo que hay a mi alrededor, para que no queden los sonidos, para que no queden los ruidos. ¿Sí me hago entender? Que es lo que nosotros los que predicamos, los que estuvimos en la emisora, eso era lo que manejaban, o es lo que manejan las emisoras. ¿Para qué? Para evitar el sonido o para evitar los ruidos que se captan afuera. Ahora dice, no solamente los sonidos, sino las palabras. Por eso, hermano, cuando estemos hablando con alguien, préstele atención a la palabra, porque puede ser que la persona no lo está diciendo para herir, pero usted lo tomó así. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos algo contra la persona. Si yo le digo a usted, ay, es que fulanito es dulce, es como un bombombón, es decir, claro, ya dijo que era gorda, ya dijo que era pegachenta. ¿Por qué? Porque en el corazón de esa persona, de la cual yo estoy diciendo una sugerencia o estoy haciendo un comentario agradable para mí, pero la otra persona lo entendió al contrario. Por eso es importante saber cómo estamos entre nosotros mismos, de qué nos ha afectado, qué nos ha hecho daño, y que seguramente de lejitos que usted se ve más bonito, y cuando le toca la enseñanza no lo quiero escuchar o no quiero escuchar a esa persona. ¿Por qué? Porque tengo una pullita, tengo una espinita, dice el Señor, tengo una espina, y cuando la oigo, todo lo que va a hablar seguramente yo lo voy a sentir en mi corazón, porque tengo la espina en mi corazón. Dice la palabra, dice las palabras. Cuando yo escucho una enseñanza, cuando yo escucho el sonido, la intensidad, la forma o la manera de una predicación, de una enseñanza, de un canto o de alguna cosa, debe llevar estímulo, debe llevar algo que se llama la estimulación para que usted obedezca la palabra del Señor. Por eso se llama el oír por fe o con fe. Usted escucha la palabra, usted escucha el mensaje, usted escucha que el Señor le llamó la atención, que el Señor le animó, que el Señor le dijo que le perdonó. Ahora usted dice, ahora voy a obedecer, porque las enseñanzas deben llevar eso, deben llevar la motivación para que la gente obedezca la palabra de Dios. No solamente un conocimiento más y le llenamos ahí como haciendo morcilla, pero no le estamos llevando a que usted cómo practica eso, hermano. ¿Cómo usted sale a la palestra con el conocimiento o con lo que usted está escuchando? Sí, tenemos mucho conocimiento, pero ¿dónde lo he hecho? ¿Cómo lo practico si no sé cómo? Y por eso es importante buscar qué me dice la palabra del Señor. ¿Cómo yo puedo practicar la palabra? No es igual para todos, como era lo que yo les decía ayer a los hermanos en el ayuno. Yo no puedo copiar el formato de los demás, yo tengo que buscar el mío. Yo tengo que saber cuál es el propósito que el Señor me trajo, con el cual me formó en el vientre de mi mamá, para que yo venga a cumplirle una tarea al Señor. Yo no puedo copiar lo de los demás. Es que yo quisiera hacer, no, quisiera y no quisiera, vaya, busque más bien al Señor, para que el Señor le diga qué es lo que usted está llamada y cómo, y cuáles son sus pruebas, y cuáles son sus llamados, y cuáles son sus enfrentamientos, y cuáles son sus tristezas, y cuáles son sus resbaladas, porque todo eso se encuentra acá. Aquí no encontramos que nadie pecó, solamente Cristo, y sin embargo en algunas partes sintió hambre, no es pecado, lloró, se sintió solo, se sintió abandonado en la cruz.
¿Ya? Entonces fíjense que la misma escritura me está llevando a mí a qué, a que yo debo de estimular con la palabra a la obediencia en cuanto a las cosas del Señor. ¿Listo? Dice, en algunos momentos, cuando oímos un mensaje, una palabra, un sonido, nosotros nos desequilibramos. Nos desequilibramos. Fíjense, hermano, que el sábado eran como las 11 de la noche y yo estaba escuchando un mensaje, estaba escuchando la palabra del Señor y en ese momentico me entró como esos mensajes que le llegan a uno ahí a la red y me puse a mirar y resulta que era una camioneta que venía a toda velocidad y que se pasó el Sardinel, volvió aquí, volvió allá y siguió. Yo decía, uy, ese sí está loco. Fue lo que yo pensé cuando vi. Cuando yo estaba viendo ese video, oí un totazo, oí un sonido y yo dije, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Claro, en ese momentico yo abrí la ventana y era un taxista que venía con en una juma de borrachera y cuando se subió al andén se llevó la silla esa y allá salió. Cuando él salió así yo le dije a mi hija, el tipo viene borracho. Ay mamá, será del golpe, le dije, de la juma que trae. Y así llegó la policía de la borrachera, se agarró a pelear con la policía, llamaron a que se llevó los carros y el viejo quedó ahí, la policía se fue y el borracho quedó ahí. Y yo decía, Dios mío, entonces uno ya identifica, ¿no? Uy, una estrella, uy, se pasó una moto, uy, se comió, uy, ya uno conoce los sonidos. Entonces, fíjense que esos sonidos o esas situaciones me pueden desequilibrar. Por eso hay que tener cuidado, porque si a mí me enseñaron, es lo que yo vengo pensando, yo decía, yo tengo que estudiar, y que hizo la reforma, Martín Lutero y todo ese montón de personajes, bueno, a mí me lo enseñaron allá, pero yo no le paré bolas a eso. Entonces, y los filósofos tampoco le paré bolas porque eso, ahora sí sé que lo necesito, como decía Manuelito, de pronto no le prestamos atención y ahora sí nos toca por nuestra propia cuenta aprender para poder analizar cómo las personas han cambiado el verdadero significado de acuerdo a su creencia, de acuerdo al servicio que le estaban prestando en ese momento al rey y que colocaron la palabra que les convenía a ellos y no lo que realmente el Señor la estaba hablando. Bien, dice, cuando oímos la predicación, el mensaje, mis oídos deben adiestrarse. Recuerden, les voy a dejar las 5 y aquí terminamos para no salir tan tarde. Las 5 funciones que nos enseña Job con respecto al oído. La primera que nos habla Job es percibir. Percibir. Y cuando yo percibo el mensaje, la palabra del Señor, a través de ese percibir es como Dios le voy a entender al Señor los sueños y visiones que Él nos puede dar, que nos está dando para algo en particular. Así como yo les decía a usted que estaba durmiendo y veía un cuarto oscuro y veía muchas personas y yo decía, y veía cómo en la oscuridad caminaba y yo decía, pero está oscuro. Y oí la voz de Dios que me dijo, les falta el perdón, ausencia de perdón. Y en el momentico pues me desperté porque allá salió el Señor vendiendo el plátano, yo no sé qué era, y yo me desperté, pero terminé de oír que la oscuridad que hay en muchas cosas de nosotros es porque todavía no hemos perdonado. Es porque todavía cargamos una maletica, todavía hay cosas en nuestro corazón que tenemos oscuridad, no tinieblas. Porque las tinieblas hacen referencia al infierno. La oscuridad es la ausencia de luz en algo en particular. Recuerde que la enseñanza, me dice Proverbios 6:23, me dice que la lámpara es el mandamiento y la enseñanza es la luz.
Es decir, que la enseñanza me tiene que dar luz, me tiene que dar el camino correcto para no seguir errando y equivocándome en las cosas del Señor. La segunda función que cumple mi oído es distinguir. Distinguir, y hablar de distinguir es hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es santo y lo que es profano. Por eso, para poder juzgar lo que yo estoy escuchando, si es de Dios o no, debo conocer la Escritura. Usted no se atreve a juzgar si usted no ha leído la Biblia. Si no hemos leído la Escritura, ¿cómo juzgo? ¿Cómo puedo juzgar que lo que me está enseñando el predicador, lo que me está enseñando la persona es de Dios? Si ni siquiera leo la palabra, no he tenido la oportunidad de leer la Escritura, entonces ¿cómo lo digo? ¿Es de Dios o no es de Dios? Es que eso no es la intención, es que eso no es lo que me enseña la palabra. Y por eso hay la cantidad de personas erradas y equivocadas con enseñanzas y doctrinas de hace 300 años que siguen ahí porque nadie se atreve a analizar, nadie se atreve a decir, usted está errado, porque le da miedo que lo boten de la congregación. Pues nos vamos, porque nos vamos con la luz, ¿sí o no? Entonces eso es importante. Y somos fieles a los errores y defendemos los errores. ¿Y por qué no defendemos la verdad? Es que como es fulanito y viene de no sé dónde, entonces yo creo, no es lo que usted cree, es lo que dice acá. Es lo que dice la Escritura, hermano. Y dice el otro es distinguir para que usted aprenda a diferenciar. La otra función, cuando oímos la predicación o el mensaje, es probar. Y hablar de probar tiene que ver con la obediencia. Por eso dice el oír con fe. Y el oír dentro del hebreo significa obedecer. Yo cómo sé que la palabra es de Dios o no es de Dios. Está escrita, pero tengo que probarla para que se cumpla la Escritura y yo diga sí es de Dios. Y ese cumplimiento trae dos cosas: certeza para el que la habló y confianza para el que la recibió. Aumenta mi fe como el Señor cuando mandó a Elías. Yo no sé si eso fue lo que hablé hoy en el programa. Lo que el Señor le dijo a Elías: váyase a Sarepta, yo le he dado la orden a una viuda que le dé de comer, pero usted le pide, usted es el que tiene que decirle a ella, denme, y yo le he puesto el sentir a ella que le dé. Y fíjese que las cosas es retroalimentado. Rosita, es que a mí el Señor me dijo que me regalara esto, y ella dijo, no, ¿y yo por qué? No, mi Señor no me ha dicho nada. No, pero es que a mí me lo dijo el Señor, y si a mí me lo dijo el Señor, no, si ella no tiene la certeza y ella no tiene el llamado, o ¿cómo se llama eso? El llamado no, la confirmación o la palabra, yo tengo que esperar. Tengo que esperar. Si es de Dios, Dios se lo mostrará a ella. Si no es de Dios, es simplemente una necesidad mía y no viene ni proviene de Dios. ¿Ya? No es que Dios me dijo que le dijera a usted, ¿cómo así? Ah, sí, ¿cuántas veces uno ha dicho, oiga, es que a mí el Señor me ha dicho tal cosa? Entonces usted dice, ay, sí, pastora, de verdad, vea, eso es del Señor, porque precisamente yo estaba pensando en eso. Sí, ya el Señor me lo había hablado. Es decir, vaya y reciba. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy, ¿qué le pasó a la viuda? ¿Qué era lo que el Señor quería hacer con la viuda y qué quería hacer con el profeta? Al profeta quería decir, yo estoy ahí con usted, independiente que usted esté viviendo una situación. Porque la situación del profeta era apremiante, era difícil. Uy, pero el profeta de Dios, ¿cómo dudó? ¿Y qué? ¿No es de carne? Nosotros no dudamos, entonces nosotros debemos de quitarnos eso de que nosotros también podemos dudar. Nosotros también podemos sentir depresión. Nosotros también podemos, no es que yo soy de carne. Y el único que no vivió ninguna cosa fea fue el Señor.
Pero nosotros sí somos, también estamos llamados, entonces nos creen dioses y usted no puede, no como, no duerme, me parece un faquí, sentado todo el día ahí sin comer y sin dormir. Así no funcionan las cosas del Señor. O sea, debe haber eso, ¿para qué? Para que el profeta volviera a sentir la seguridad de que Dios estaba con él. Y la mujer, que Dios estaba dándole a ella la respuesta de su petición. Por eso ella le da, y dice la escritura, que él comió, trajo su respuesta, oró, porque la mujer no le faltara, a ella no le faltó la comida. ¿Por qué? Porque viene la retroalimentación. Eso no es solamente yo tiro y a mí ¿y qué? ¿No voy a recibir? Claro que sí, porque eso es como efecto boomerang. Yo lanzo y yo espero. Ay, no, yo no espero nada. Falso, porque son pura mentira. Por allá, escondidito, usted está esperando que en algún momento se diga, pero yo hace tanto tiempo yo le di, pues yo creo que usted me debería dar a mí también. Entonces, hay que ser honestos con nosotros mismos. Ahora, la otra función de mi oído es despertar. Si estamos dormidos, si estamos ¿qué? Despertar. ¿Qué me despierta a mí? El mensaje, la predicación. Cuando yo escucho un mensaje, cuando yo escucho una predicación y Dios me pellizca o Dios me abre los ojos, es porque me está corrigiendo. Recuerde lo que nos enseñó de ella. Me está corrigiendo y me está diciendo, en esa parte de su vida le falta conversión, le falta entrega, le falta luz. Por eso es importante que la palabra me pellizque, que la palabra me mueva, que la palabra me exhorte, que la palabra cumpla una tarea para que yo sepa si voy por el camino o no voy por el camino. Un ciego viendo a otro ciego, pues todos nos vamos para el hueco, ¿cierto? Y por eso es importante la palabra. Y la última función es la revelar. Cuando yo predico una palabra, cuando a mí me dan una enseñanza de la Escritura, la palabra que Dios me da, Él me va a dar una revelación con respecto a esa palabra. Y aquí yo le decía al Señor, Señor, gracias, porque me confirma que el tema que yo estoy preparando para la vigilia es en serio, es de Dios. Porque cuando yo vi a Manuelito exponer la palabra, yo dije, Señor, yo creo que él no sabe que ese método es el más importante de todos los 3 métodos que hay para exponer la palabra. Ese método que él expuso es el método de la espiritualidad, que hay una conexión directa con Dios. Y yo cuando lo oía, yo decía, Señor, gracias. Gracias, porque Él que hizo lo mismo que hago yo. Una palabra, la defino, le digo el significado. Eso es el máximo método y el mejor y el que me lleva a mí a decir, estoy en una posición espiritual muy alta con Dios, porque son los secretos de Dios para sus santos. Pero si yo no escudriño, si yo no me siento y cojo un mensaje, porque él cogió un solo versículo y todo lo que hablamos toda la mañana con esa sola palabra. Ese es un método. Ese es él lo que dice aquí. Yo le revelo, pero si usted se sienta, si usted escudriña, porque los secretos son míos y yo se los revelo a quien escudriña, a quien se sienta, a quien realmente quiere hacerlo. Porque hay otros métodos. Y hay otros métodos y lo vamos a aprender y usted va a escoger el que mejor le parezca, el que se ajuste a lo suyo. A mí me gustó el de Manuelito porque es el mismo mío. Y a mí no me lo enseñó nadie, a mí me lo enseñó el Señor hace mucho tiempo. Y ahora que yo un día le pregunté al Señor que quería conocer lo que era la hermenéutica o la teología hebrea, lo primero que él me dijo son estos 4 métodos para que usted entienda lo que yo hablo acá. Por eso la gente habla locuras, por eso la gente habla de lo suyo propio,
Por eso sacan al Señor del contexto y le arman un montón de locuras, una doctrina que ni siquiera se encuentra. Sacan al Señor del contenido, sacan al Señor de las cosas y nos salimos creyendo en cosas que no son del Señor. Por eso es importante, hermano. Y yo le decía al Señor, y ayer duré pensando, y yo decía, Señor, ahí usted, sin querer, queriendo, ¡pum!, lo puso a él. ¿Por qué? Porque uno sabe que es una persona que ora, que busca, que le sirve al Señor. ¿Y Dios qué hace? Pues lo premia con lo suyo, le recompensa con lo que nosotros queremos saber, que son los misterios y los secretos del Señor, que están escondidos a través de una sola palabra. Que era lo que yo les decía ayer, que la enseñanza del ayuno, y Dios me dio un cuerpo para una sola palabra, me ha llevado a mí. Yo decía, no puedo creerlo, Señor, que una sola palabra me haya abierto tantísimas puertas para entender que esa sola palabra es el compendio de todo el ser humano. Escudriñe la palabra, hermano. Si usted no necesita leer 20,000 y amén por los testigos, porque esos son importantes, pero escudriñe un solo versículo. Y al final, pues, Martín dijo, mire, Cristo, Cristo, Cristo. Entonces fíjense que ya todos empezamos, ay, sí, ay, mire. O sea, eso fue genial. La verdad me alegra por la espiritualidad que tiene el pueblo del Señor. Uno más arriba, otro más abajo. Unos están en el tercer pedacito de la escalera, otros están subiendo el último peldaño, bueno, lo que sea. Pero cada uno debe dar de lo mejor de sí. Porque recuerde que usted está formando un hombre interior a través de lo que sale de su boca, a través de lo que usted enseña. Y yo lo recibo y lo percibo y yo digo, ¿me sirve para mi trato? ¿Me sirve para mí? No, eso no es para mí, pero esta partecita sí es para mí. Y a lo mejor eso que usted dice, no, para mí no, para otra persona dice, me dio en el clavo. Eso era lo que yo estaba buscando. Porque fíjese que Miriam leyó un versículo que yo traigo acá. Y yo decía, amén, Señor. Porque me agrada que el Señor me diga, mire, hay armonía en el espíritu. Hay unidad espiritual entre el que está aquí predicando, el que ora y el mismo pueblo. Y eso es importante, y eso lo agrada a uno. ¿Por qué? Porque uno dice, ahí vamos, Señor, ahí vemos el esfuerzo, el trabajo, el pellizco, el empujón, lo que hagamos nosotros para que el pueblo camine entre los parámetros del Señor. Entonces, la palabra revelar es para señalarle, o para corregir, o para dar un buen consejo. Esas son las 5 funciones que a mí el Señor me enseñó hace muchos años. Muchísimos años me lo enseñó cuando yo tenía el programa en la emisora que quedaba aquí arriba. No digo el nombre porque me cobran el mensaje, me cobran la propaganda. Entonces, en la emisora, y fíjense que yo pertenezco a un grupo de esos, de raíces hebreas, y un día alguien dijo, ¿por qué no enseñan algo bonito? Y a mí se me dio por enseñar la cita bíblica, esto, uy, eso sí no lo sabía, uy, vea qué edificante. Y decía, bueno, amén, Señor, ¿ya? Porque uno tiene que enseñar, y la base de todo es esa. Porque si usted y yo no aprendemos a oír, seguro su fe no le va a servir para nada, porque no confiamos, porque mi oír no me lleva a ser obediente, ni me lleva a caminar en el Señor, ni me lleva a diferenciar entre lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Entonces fíjense que esto es lo que el Señor nos está enseñando acerca de lo importante que es el oír, porque del oír depende su fe, sus sanidades, su prosperidad, su entrega al Señor, su caminar al reino.
Depende de lo que yo estoy escuchando. Por eso vuelvo y le repito, tenga cuidado a quien escucha, para que no presente los vértigos espirituales, para que no le dé desajustes y desequilibrios en su vida por causa de una palabra de formación, de instrucción, de llamada de atención o de la palabra que haya salido para cada uno de ustedes. Pongámonos en pie, vamos a orar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro gran Señor. Padre bendito de los cielos, te damos gracias por la palabra, Señor. Por esa inquietud del apóstol, Señor, del apóstol Pablo, de que nuestra fe se va a desarrollar, se va a establecer, nos va a dar equilibrio, sanidad, crecimiento y todo lo que conlleva mi fe, Señor. Y todo viene por el oír. Permítanos que escuchemos lo verdadero, Señor, lo que me edifica, lo que me estructura, lo que me ayuda a mantenerme en el camino del Señor. Padre bendito de los cielos, gracias por esa responsabilidad que le ha dado a cada uno de aquellos que nos van a enseñar una palabra, un mensaje, una instrucción, algo que se relaciona con la persona de Jesús. Permítanos, Señor, realmente darle la voluntad y el valor que se merece su palabra, porque es la que me estructura, es la que me da firmeza, es la que me mantiene firme en un momento de desequilibrio, en un momento desajustado, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, que cuando alguien se acerque a nosotros, a menguar nuestra fe, a ponernos a dudar, Señor, que tengamos la oportunidad de decir, no quiero que me ame, no quiero que me diga nada, permítame estar en otra condición y no quiero escuchar. Recuerde que el Señor habla de que yo puedo juzgar lo que estoy escuchando, la enseñanza, la instrucción, pero con la palabra, no con su concepto de sí, no con lo que usted piensa ni lo que piensan los demás. Es lo que piensa el Eterno, es lo que piensa el Señor. Por eso es importante, hermano, que lea la Escritura, escuche la palabra, para que usted tome un justo juicio de la enseñanza, del mensaje o de la predicación, para que a través de ella mi fe se establezca, mi fe sea firme en el momento de la adversidad, en el momento de la toma de decisión, en el momento adecuado. Gracias, Señor. Padre bendito de los cielos, hoy quiero orar, Señor. Quiero solicitarte, como lo he hecho estos días, Señor, con dolor y con tristeza de mi corazón, Señor. Ruego para que tú guardes y cuides la vida de cada uno de los hermanos de Jesucristo, el verdadero camino, Señor. Guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos de las acechanzas de las tinieblas que están allá afuera, Señor. Guarda a nuestros familiares, a nuestros parentelas, Señor. Cuídalos, Señor. No permita que el enemigo aceche sobre su pueblo, Señor. Guárdanos, Señor. Cuídanos, Señor. Guarda su pueblo, Señor. Guarda nuestros hijos, nuestra parentela. Guarda nuestra propia vida, Señor. De todo lo que hay allá afuera, Señor. De la violencia, Señor. De los malos tratos, de la mentira, del engaño, de las palabras lisonjeras de aquellos que se creen y que se visten, pero que al final los resultados son nefastos, Señor. Por eso, Dios bendito, ayúdanos a discernir, ayúdanos, Señor, a identificar la palabra que me edifica y la palabra que no es tuya, para alejarla y hacerla a un lado, para que no traiga en nosotros desequilibrio en mi vida, en mi relación contigo, Señor. Oro, Señor, clamo por la salud de todos, Señor. Guárdalos, Señor, como te digo, cada día, Señor. Cuida a nuestros hijos, Señor. Independiente que estén o no estén en el camino de la verdad, Señor. Como yo te decía, aunque anden en sombra de valle de muerte,
Señor, guárdalos, porque su vara y su callado le infundirán aliento en un momento determinado, Señor. Cuídanos, Señor. Cuida nuestra vida, cuida la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra parentela, Señor. Ayúdanos, Señor, si tenemos que salir a hacer algunas actividades, envía, Señor, como dice su palabra, que no se duerma el que nos cuida, que no se duerma el que está a nuestro alrededor. Que los ángeles acampen alrededor nuestro, Señor, para que nada ni nadie nos pueda tocar, Señor, ni tocar los bienes, ni tocar nuestra salud. Cuídanos, Señor eterno, Señor maravilloso. Cuídanos, hermanos de Medellín, de Bogotá, de Piedecuesta, los que están allí en las redes, Señor, y los hermanos que están aquí, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. Yo te clamo, Señor, te pido, Dios, con esa tristeza de mi corazón, Señor, por la hermana Lucía, Señor, por su esposo, por sus hijos y sus nietos, Señor, porque hay un vacío, Señor, que seguramente que ha quedado, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos diste de conocerla. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos diste de llevarle la palabra, el mensaje y la instrucción, Señor. Gracias porque cada noche podía enviarle, Señor, la palabra, el mensaje, bendito Dios, para que se instruyera, para que se animara, bendito Dios. Gracias, divino Salvador. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones que vienen para cada uno de nosotros, porque en medio de la adversidad tú te glorificarás. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Fortalece nuestra fe con el oír el mensaje y la palabra del Dios eterno, la palabra del gran yo soy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.